Buenas noches, amados hermanos de Vida Abundante. Bienvenidos a otro devocional más. Es una bendición estar con ustedes nuevamente y quiero compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado para esta noche. Quiero invitarles antes de iniciar en nuestro devocional que me acompañen. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre eterno de misericordia infinita, te damos gracias, Señor, una vez más, por todas tus bendiciones, Señor, porque pones en nuestro corazón, Señor, el deseo de compartir con todos nuestros hermanos de nuestra gran familia, Vida Abundante, lo que tú nos tienes para esta noche, Señor. Te suplicamos que tomes el control de la dirección y que pongas en nuestros labios la palabra adecuada, Señor, para esta fecha. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En este tiempo, hermanos, estamos muy preocupados por las enfermedades y por todo lo que nos está ocurriendo. Y siempre hay un deseo en nosotros de dirigirnos a Dios para, en algunos casos, pedir por la salud y para que nuestros hermanos que estén afrontando alguna adversidad o alguna enfermedad, para que sean sanados, ¿verdad? Y en la Biblia no nos escapamos, siempre recibimos la información y la formación con algunos casos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que apersonarse para sanar algunas enfermedades. Para eso les invito, hermanos, a que me acompañen en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, y vamos a tener una lectura de su santa palabra. Dice así, capítulo 5 de San Juan, de los versículos 1 en adelante. Padre eterno, te suplicamos, Señor, esta noche, por tu santa palabra, Señor. Te pedimos que tú la bendigas y que nos sea, Señor, de mucha comprensión lo que tú nos tienes preparado para esta noche. Vamos a suplicarte, Señor, que bendigas tu santa palabra y que llegue a aquellos corazones necesitados, Señor, en esta hora. Dice así la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sana? Amén. Hermanos, hay mucha información en el Evangelio según San Juan. En los primeros capítulos encontramos, hermanos, del propósito con el cual el apóstol escribió este Evangelio. Para muchos estudiosos es el cuarto Evangelio. Y les puedo decir, hermanos, que un 95%, tal y como se los hice saber en otro devocional,
un 95% pues es un evangelio genuino, original, o sea, propio del apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. En él, esa es la diferencia. Un 5% es lo que se asemeja. Y en este caso voy a tratar de compartir con ustedes lo que pasó con esta persona, este enfermo, y cómo Jesucristo pudo llevar adelante ¿cómo se llama? Un proceso de sanidad. A partir del capítulo 5, hermanos, Jesucristo estuvo tratando con los judíos, tratando de presentarse y presentar su mesianismo. Dice que el historiador bíblico dice que intentó convencerlos con sus milagros y explica esos milagros como la señal que él era el Mesías. Pero la verdad, hermano, es que en vez de aumentar el número de creyentes, lo que pasó allí es que los judíos terminan condenándolo. Entonces vamos, hermanos, a tratar de explicar qué pasó de una forma expositiva. Cuando dice en el capítulo 1, cuando dice después de estas cosas, ¿cuáles cosas? El capítulo del 1 al 4, del 1 al 5, se presentan muchos acontecimientos en donde se ve el poder y el mesianismo que no niegan que Jesucristo era el enviado de Dios, que Él era el Hijo de Dios y que Él era Dios. De eso trata precisamente todo el tema general de este evangelio, presentar la deidad de Jesucristo. Y este capítulo en sí, hermanos, cuando se dice después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues está, por ejemplo, el acontecimiento cuando Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También cómo es que él va haciendo a sus discípulos y dirigiéndolos para que le acompañen en su misión aquí en la tierra. El encuentro con la samaritana es otro acontecimiento, es otro acto, es otra de las cosas que él menciona aquí. Y por último, la condición de aquel oficial del rey que le busca para que sane a su hijo. Y ante la demostración de poder, porque él es Dios, este oficial del ejército del rey se convierte al cristianismo. Entonces, siguiendo el texto, dice, a partir, dice, que él menciona después de estas cosas, según el versículo 1. Luego se presenta este otro acontecimiento. Se supone que se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de los judíos. Y está consignado en la historia bíblica que una de las fiestas importantes de los judíos es la Pascua, y se podría creer que se trata precisamente de la fiesta de la Pascua. Ya describe todo ¿cómo se llama? El ambiente en donde se presenta el Señor, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante, hermanos, que yo quiero que quede registrado aquí. En relación con el versículo 3, o sea, la parte primera del versículo 3 y la parte primera del versículo 4. Cuando se menciona, dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esa parte final del versículo 3 y el comienzo
del versículo 4. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este detalle, hermanos, no escapa para los estudiosos de la Biblia, porque según dicen, esta porción fue un agregado que fue puesto por los copistas, por los que hacían la traducción de la Biblia del arameo al griego. Entonces los que copiaron esto incluyeron, insertaron esto. Pero como todos sabemos, y según explica el estudioso de la Biblia, según explica, esto no tiene que ver en nada, porque dice que este detalle es parte de una tradición. Y debemos quedar claro que la tradición no hace la teología. O sea, la superstición no tiene sentido dentro de la teología. O sea, teológicamente la superstición no puede ser parte de este texto sagrado. Entonces, ha creado un montón de polémica, o sea, mucha polémica al haber sido insertado. Porque la verdad es que para muchos dicen que este detalle es parte de una superstición. Pero hermanos, yo quiero que en esta oportunidad el apóstol Juan lo describe ahí, porque también es parte del marco de la demostración de poder que nuestro Señor Jesucristo iba a presentar en aquella oportunidad. Cuando se presenta el Señor delante de aquel hombre y hacen mención sobre la cantidad de años, ¿verdad?, que tenía aquel hombre de padecer de esta enfermedad, él ya lo sabía. Recuerden, hermanos, que uno de los atributos de Dios, porque Jesucristo es Dios, es la omnisciencia. Él todo lo sabe y todo lo conoce y Él todo lo puede y Él está en todos lados. Es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Entonces, una de las cosas que es que Él sabe. Y recuerdan ustedes, hermanos, el encuentro con Gamaliel. Cuando se encontró con Gamaliel, él sabía exactamente dónde estaba y quién era. Y por eso, ante esta situación, cuando se presenta ante aquel paralítico, él le hace saber cuál es su situación. Entonces lo confronta y le hace una pregunta directa, porque sabe de su condición y sabe de su necesidad. Y entonces le dirige de una vez a la puerta, le dirige la pregunta: ¿quieres ser sano? Y ese es el título de nuestra meditación en esta noche. ¿Quieres ser sano? Entonces, podemos ver nosotros en esto está en el versículo 6, cuando Jesús lo vio recostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo así: ¿quieres ser sano? Y en muchas ocasiones, hermanos, quiero hacer un comentario. Muchos de nosotros, hermanos, porque mientras vivamos en este cuerpo de muerte, estamos propensos a padecer enfermedades, pues, ¿verdad? A padecer enfermedades de algunas cosas, unas enfermedades no tan fuertes, no tan graves, y que clamándole a Dios, pues, se nos puede facilitar la cura y obtener sanidad inmediata, ¿verdad? Pero hay enfermedades, hermanos, que a veces, como le hacía ver yo a un hermano, son señales
que Dios nos manda para que nosotros acudamos a Él y confiando en sus promesas y en su palabra, le roguemos, tal y como lo hice saber en un estudio anterior. Muchas personas con una enfermedad grave, pues, claman a Dios y la necesidad y la imperiosa situación, la magnitud de la enfermedad, pues nos hace clamar en esta de una forma muy perseverante y también conscientes de que el Señor puede obrar en cualquier momento con nosotros. Ante la pregunta que le hace el Señor a este paralítico, a esta persona, en lugar de responderle sí, sí quiero, le hace ver de la situación que se presenta cuando llegan ahí al estanque, qué es lo que había movido o había sentido aquel hombre a clamar para que le ayudaran a ser introducido entre el agua. ¿Era fe? ¿Era fe de este hombre? ¿O que él creía más en la tradición? Y aquí hay dos cosas, hermanos. Aquí hay dos cosas. Tenemos que definir cuál es la situación. ¿Sanidad del cuerpo o sanidad del alma? Esa es una posición que nosotros a veces podemos rogar también, pues. Incluso cuando pedimos por alguna persona, nosotros no sabemos cómo está en su interior este hombre, para qué quiere ser sano. Y más adelante nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que nosotros a veces podemos llegar a incurrir en un error muy grande, Y este caso es muy claro. Este hombre clamó a Dios, nuestro Señor Jesucristo se acercó a él y ante la pregunta, él no esperaba y no sabía quién estaba frente de él. Cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Pues dudó de que enfrente de él estaba Dios, que estaba Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, estaba enfrente de él, y que tenía el poder suficiente para sanarlo. Esa es una situación, hermanos, muy tremenda, en donde muchos acudimos a él, pero no con fe. Este hombre desconocía quién estaba frente de él. Y cuando el Señor le dice, pues les sana, quiere ser sano, el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta, y dio un rodeo para que el Señor actuara. Inmediatamente el Señor, viendo su necesidad, le dijo en el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente se ejecutó el poder de Dios y se presentó el maravilloso acto de que aquel hombre que había estado 38 años postrado se levantó, tomó su lecho. Quiero hacer mención de esto. No es una cama, no es un camastón, no es un catre, sino que el lecho es un tapete o una pequeña alfombra, en este caso de un material bastante ligero, porque se podía enrollar y echárselo al hombro e irse. Eso fue lo que pasó. Este hombre fue sanado y muchos, aquí quiero hacer un paréntesis. La sanidad del hombre había sido en día sábado. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de haber sido sanado? Los judíos legalistas, los fariseos, se encontraron con él y viendo que traía su tapete, su lecho en el hombro, le dijeron, ¿no sabes que no es lícito trabajar en día sábado? Y como muchos lo conocían, le andaban diciendo, ¿por qué? Se puede decir, es una hipótesis. ¿Por qué recibiste la sanidad el día sábado?
se puede encerrar del diálogo que tuvieron aquellos hombres. ¿Por qué fuiste sanado el día sábado? Para ellos no era legal, no era lícito que él fuera sanado. Y por estar cargando su lecho, pues le hacen ver de que podría surgir una sanción para él. Los judíos, hermanos, los legalistas confiaban más en el templo, en los ritos de purificación, en sus días de reposo, en su distanciamiento de los samaritanos, gentiles y enfermos. Como Nicodemo, confiaba en su religión y la samaritana en su pozo de Jacob. Y Jesús, lo que trata a nuestros señores hermanos, es que nosotros nos alejemos de lo que es la tradición y la superstición. Porque jamás vamos a encontrar sanidad si nosotros acudimos a medios superficiales. Va a ser, si ocurriera un acto de esos, va a ser una cosa superficial. Entonces, Jesús trata de alejar a cada uno de ellos de sus ídolos para que confíe plenamente en Él. El paralítico de Betesda depositó su fe en ese momento en nuestro Señor y fue sanado, cuando ya estaba ejecutado el milagro en él. Entonces renació esa fe, floreció esa fe en él y siguió. Pero hay una situación muy clara también, hermanos. Los judíos, según el capítulo 35 de Isaías, los judíos estaban confiando en esa promesa de Isaías, que todo, hermanos, todo inconveniente, toda enfermedad todo se resolvería cuando viniera el Mesías Rey. Y ellos lo tenían ahí y no sabían que ya el Mesías estaba dentro de ellos y que podían surgir y que se podían presentar todos esos milagros porque el Hijo de Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasaba? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Los judíos desconocían exactamente qué estaba pasando con ellos en ese presente que nuestro Señor Jesucristo estaba tratando directamente con ellos. Fueron pocos los que pudieron recibir el beneficio de la presencia de Dios en sus vidas. Hermanos, en nuestro presente, gloria a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo por su obra redentora en la cruz del Calvario. Y porque nosotros hermanos, tenemos ese acceso directo al Padre. No tenemos que ser como aquellos judíos legalistas que tenían que cumplir con un rito ceremonial para poder acceder no a una bendición, sino a una cobertura temporal del pecado y de las bendiciones de Dios. Pero ahora, hermanos, el velo se rasgó para que nosotros optáramos directamente hasta el trono de la gracia de Dios y clamáramos con toda la seguridad de que Él iba a obrar en nuestro favor. Jesucristo no está entre nosotros, pero sí su Espíritu Santo, hermanos, a quien nosotros podemos clamar en esta hora. Por eso, hermanos, si alguien quiere sanidad en el cuerpo, si alguien quiere sanidad en el alma, puede acudir confiadamente ante el trono de gracia y clamar para que Él intervenga prácticamente. A partir de la época de la Iglesia Apostólica, hermanos, los apóstoles nos dan directrices precisas sobre lo que tiene que hacer el pueblo de Dios ante una adversidad. El apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles,
según está escrito en la Biblia, Él nos da una dirección cuando en nuestros momentos de debilidad y dura prueba tengamos ese acceso directo ante el trono del Padre, y Él conoce nuestra situación y nuestra condición y nuestra debilidad, y es cuando el poder de Él se perfecciona en nosotros. Clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. Aquel cojo, aquella persona, después de que fue sanada, volvió nuevamente al templo a postrarse, porque ese era su modo de vida. Así era como él recibía su sustento, con las limosnas que le llevaban en el templo. Y al Señor, al encontrarlo, nuevamente le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Con esto concluyo. Hermanos, si nosotros recibimos sanidad en nuestro cuerpo, tratemos la manera de velar y cuidar por nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Si hemos sido sanados del alma, hermano, tratemos de no volver a repetir los vicios del pasado, porque una cosa peor nos puede venir, según Juan el 5:14. Yo les pido, hermanos, en esta hora, que por favor inclinemos nuestros rostros y pidámosle a Dios para que nuestra fe sea consistente cada día. Padre, te alabo y te bendigo, mi Dios, porque has puesto en mi boca este mensaje para mis hermanos. Te suplico por aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad o estén padeciendo, Señor, debilidad espiritual, que tú los protejas, que tú les des la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ponemos en tus manos de amor a nuestros hermanos que están padeciendo en estos momentos, Señor, cualquier enfermedad, cualquier duda que haya dentro de ellos que quiera debilitar su fe. Fortalécelo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y buenas noches. Hasta la próxima oportunidad.